Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, el día de hoy debemos de revisar un tiempo gramatical más, ¿ok? Vamos a hablar y a revisar el tiempo pasado simple, ¿ok? The simple past tense, tiempo pasado simple, ¿ok? Entonces, dentro de las características de uso, ¿no? ¿Para qué sirve? Y obviamente la gramática, que es sumamente importante, ¿no? Saben ustedes que toda gramática tiene un propósito, tiene un uso. Conocer, aprender, entender ese uso es lo que nos va a llevar a entender y comprender lo que leemos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Hay que aprender la gramática, hay que saber utilizar esa gramática correctamente y el por qué la usamos. ¿Ok? So, the simple past tense, el tiempo pasado simple. ¿Ok? Simple past. Empecemos por el uso, ¿ya? We use simple past to talk about your routine in the past. ¿Okay? Una definición sencilla. Usamos el pasado simple para hablar acerca de tu rutina en el pasado. ¿Okay? Nuestra rutina en el pasado. ¿Okay? It is also used to refer to actions that were completed in a time period before the present time. ¿Okay? También es usado para referirnos a las acciones, ¿no?, que fueron completadas en un periodo de tiempo antes del tiempo presente, o sea, el pasado. ¿Okay? In the simple past, the process of performing the action is not important. ¿Okay? En el pasado simple, el proceso de desarrollo, de actuación de la acción, de desarrollo de la acción, no es importante. ¿Okay? What matters is that the action was completed in the past. Lo que importa, lo que interesa, es que la acción fue completada en el pasado. ¿Okay? El pasado simple se enfoca solamente en una acción que empezó y terminó y se quedó en el pasado, ¿okay?, que fue completada en el pasado. No habla de la acción propiamente dicha, porque eso sería el pasado simple continuo. ¿Okay? O no estamos hablando de acción, estamos hablando de acciones completadas. ¿Ok? Entonces, aquí hay una definición bastante interesante y para entenderlo, ¿ya? Entonces, dicho esto en pocas palabras, el pasado siempre es una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó en el pasado. ¿Okay? No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, por lo menos no de forma directa. ¿Ok? So, verb tenses, ¿no? Los tiempos verbales. ¿Ok? Past simple, el pasado simple, también conocido como simple past. ¿Ok? Lo mismo, ¿ya, chicos? Use, el uso. ¿Okay? Justamente lo que vamos a leer acá. Bueno, lo ponemos un poquito desgregado y con ejemplos. Use the present simple in the following context. Okay? O the simple past, ¿no? Okay? Series of completed actions. Una serie de acciones completadas. Una serie de acciones terminadas. Okay? He sat down, took out a pen, and started writing. ¿No? Él se sentó, tomó un lapicero o sacó un lapicero y empezó a escribir. O sea, esas acciones ya fueron completadas y se quedaron en el pasado. Habits in the past. Hábitos en el pasado. Lucy played the piano when she was a child. Okay? Lucy tocaba el piano cuando ella era una niña. Okay? Obviamente, estamos hablando en el pasado. Okay? La acción se quedó ahí. Completed actions in the past. Okay? Acciones completadas en el pasado. Acciones del pasado, ¿no? Richard baked a cake yesterday. Okay? Richard horneó un pastel ayer. ¿No? Horneó un pastel ayer. Okay? La acción quedó en el pasado. Duration in the past. Okay? Duración en el pasado. O sea, dentro de un periodo de tiempo. We played baseball all day. Nosotros jugamos al béisbol todo el día. Todo el día, se refiere en el pasado. Todo un día, pero en el pasado. ¿Ok? Entonces, de manera desgregada, ¿no? De manera por parte, digámoslo así, ¿ok? Está la definición del pasado simple. ¿Ok? Cómo lo usamos y cómo lo entendemos. ¿Ok? Ahora sí podemos corregir esto, chicos. ¿Ok? No, es una foto. ¿Ok? Bueno, en fin. Past simple, ¿ya? El pasado simple. ¿Ok? Here we go. Let's continue.
Vamos a ver ahora la estructuración gramatical. ¿Cómo estructuramos el pasado simple first in the affirmative form? En la forma afirmativa primero. ¿Ya? Subject, verb in the past form plus complement. ¿Okay? El sujeto y el verbo en la forma pasada. ¿Okay? O sea, el verbo conjugado, ¿ya? En el pasado simple, más el complemento predicado. ¿Okay? Entonces, para todos los sujetos usamos la conjugación del verbo. ¿Ya? Por ejemplo, I played soccer yesterday, ¿no? Yo jugué al soccer, al fútbol, ayer. I ate dinner in my job, ¿no? Yo comí la cena o yo cené en mi trabajo. I took a shower, ¿no? Yo me bañé o tomé una ducha, ¿no? Yo me bañé, tomé una ducha. I danced all night, ¿no? Yo bailé toda la noche, ¿ok? Sujeto, en realidad, cualquier sujeto que conocemos, ¿no? El pasado siempre no separa los sujetos, para nosotros son una sola regla, ¿ya? El verbo en pasado, ¿ok? Complemento predicado, ¿de acuerdo? De la forma afirmativa, ¿ya? Ok. Ahora, normalmente los verbos en el pasado simple se separan, o sabemos que se separan en dos grandes grupos, ¿ok? Dos grupos, ¿ya? Los verbos regulares y los verbos irregulares. La regla dice que los verbos regulares le agregamos ed, ¿ok? Regulares porque siguen regla, ¿ya? La regla dice agrégale ed, ¿ya? Ahora, esto de agregar ed sigue algunas reglas. So, simple past spelling rules, ¿no? El pasado simple, las reglas de cómo agregamos ed al final. For most verbs, para la mayoría de los verbos, agregamos ed. Ok, sencillo. I called him on Monday, ¿no? Yo lo llamé el lunes, ¿no? Pero called, ¿ok? Agrego ed. I watched it yesterday, ¿no? Yo lo vi ayer, ¿ok? Yo lo vi ayer. Watched, ¿ok? Ahí está, watched. Ahí está, ed, ¿no? Tan simple como eso. So, ahora, ¿qué pasa con los verbos? For verbs ending in e, verbos que terminan en e. No voy a duplicar la e, pues, ¿no? No voy a, sería innecesario, ¿ya? Me parece que cambiaría todos los fonemas, los sonidos y la pronunciación, ¿no? Si el verbo termina en e, la vocal e, solamente voy a agregar la letra d. For example, she danced in front of all of us. She danced, ¿no? Ella bailó en frente de todos nosotros. In front of all of us. She danced, ella bailó. Ben smiled, okay, at her father after, okay. Ben smiled at her after the wedding, okay? ¿No? Ben smiled at her after wedding. Ben sonrió, se rió, o le sonrió a ella, ¿no? Después de la boda. Okay, le sonrió a ella. Ok, dance, smile, termina en E, en la vocal E. Entonces, agrega la letra D nada más, ¿ya? Ok. Reglas, chicos, ¿ya? For words ending in consonant, vowel, consonant, en este orden, ¿ya? Y que son monosílabos, por cierto. ¿Ya? La regla aplica aquí cuando son monosílabos, básicamente, ¿ya? Vamos por partes. Consonante, vocal, consonante. El verbo termina en consonante, vocal, consonante, en ese orden, ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso? Double the last letter and add ed. Duplicamos la última letra, la última consonante, y agregamos ed, ¿ya? We stopped him from stealing, ¿no? Nosotros lo detuvimos por robar, o de robar, ¿no? ¿Ok? El verbo stop, stop, una sola sílaba, un solo sonido, ¿no? Stop, ¿ok? Termina en consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante, o sea, la P, y agrego ed. ¿Ok? I begged him to stop, ¿no? Yo le rogué que se detuviera, ¿no? Yo le rogué que parara. ¿Ok? Beg, rogar, ¿no? Una sola sílaba, beg, ¿okay? Un solo sonido. Consonante, vocal, consonante. Duplico la última consonante y agrego ed. Beg. No, I begged him to stop. ¿Okay? Yo le rogué que se detuviera. For verbs ending in consonant plus letter Y, ¿no? Para los verbos que terminan en consonante más la letra Y o Y. ¿Ok? Obviamente, o sea, la Y y la tercera consonante. ¿Ya? Remove the Y, ¿no? And add ed. ¿Ok? And add ed, EID, ¿ok? En realidad, ¿no? La Y cambia por una I latina y agregamos ed. Bill studied harder than anyone, ¿no? Bill estudió más fuerte o más duro que cualquiera, ¿no? Que cualquiera, que todos los demás. El verbo study termina en Y, ¿no? O Y. A la Y le antecede una
consonante. ¿Ya? Solo en ese caso, cuando la Y es una consonante, la Y cambia por una I latina y agregamos ed. ¿Okay? He married her last year, ¿no? Él se casó, ¿no? Obviamente con ella el año pasado. ¿Okay? Igual, Mary, termina en Y o en Y, ¿no? La Y cambia por I latina y agrega ed al final. ¿Ok? Ahí está. Estas son las reglas entonces para agregar ed a los verbos, es decir, los verbos regulares en el pasado. ¿Ok? En la escritura, básicamente, es spelling. ¿Ok? Here we go, let's continue. Bueno, el otro gran grupo, chicos, en inglés se llama los verbos irregulares. ¿Ya? Irregular verbs. Y ahí están. Creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? ¿Okay? Casi todos, de repente, porque hay 3 columnas, ¿no? Okay, bueno, ojo que para el pasado siempre usamos la segunda columna, esta de aquí, que está en rosado, ¿okay? Pasimple, pasivo. El verbo tiene 3 conjugaciones, básicamente en el tiempo, ¿no? El infinitivo o sin el to o forma base, ¿no? El pasado simple, lo estamos trabajando ahora, y el pasado participio, ¿ok? Que lo usan los tiempos perfectos, ¿ya? 3 conjugaciones. No hay más. No hay más conjugaciones. Bueno, hay que aprenderlos, ¿ok? Hay que aprenderlos. Vean ustedes ahí bueno, en línea, si buscan en Google, van a encontrar una lista de verbos, ¿no? Para ustedes. Los que tengan algún libro de inglés, incluso del colegio. Generalmente todo libro de inglés, todo texto de inglés en las últimas páginas tiene una lista de verbos, ¿okay? Que sirve bastante. Ténganlo siempre a la mano, chicos. ¿Okay? Siempre ténganlo a la mano. ¿Ok? Porque no para que lo aprendas de memoria, sino para que lo revises, ¿no? Tantas veces mirarás y revisarás los verbos, empezamos por los más comunes, los más usados de alguna manera, o los que con los cuales utilizamos o nos identificamos más de acuerdo a las acciones que realizamos, y las aprendemos, poco a poco. ¿Ok? Poco a poco, ¿ya? Entonces hay que trabajar con los verbos irregulares. Se llaman irregulares porque no tienen regla gramatical. O sea, no queda otra más que aprenderlos. ¿Ok? Very good. Let's continue. Negative form, la forma negativa. ¿Cómo negamos en inglés? Para negar en el pasado simple, ¿no? Aparece el verbo auxiliar. Did not, en su contracción didn't. Y el verbo en forma base. No cambies al verbo. ¿Ok? Complemento predicado. Este auxiliar didn't es igual, es el mismo para todos los sujetos. Todos, ¿ya? Para todos los sujetos. ¿Ok? Los tiempos pasados agrupan a sus sujetos, no, mejor dicho, no dividen a sus sujetos, ¿no? Todos por igual. En cambio, los tiempos presentes sí separan sujetos en 2 grupos. Generalmente hace eso la gramática. ¿Ok? Very good. For example, ¿no? I didn't go to school, ¿no? Yo no fui al colegio. She didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. We didn't live in New York. Nosotros no vivimos en Nueva York. Okay? Remember, recuerda, ¿no? When the auxiliary is in the sentence, the verb will not change. Okay? In this case, the auxiliary is did. Okay? The verb will not change. Okay? Recuerda, ¿no? Si el auxiliar, cuando el auxiliar está en la oración, el verbo no va a cambiar, ¿no? En este caso el auxiliar es did. ¿Por qué, chicos? Creo que yo lo expliqué en la clase anterior cuando hemos visto el presente simple. Por una simple y sencilla razón. La gramática en inglés solamente permite hacer un cambio dentro de una oración, siempre y cuando la gramática sí lo requiera. Es decir, en el pasado siempre la gramática dice, ¿no? Agrega, no, bueno, en la forma afirmativa usa el verbo conjugado. Si sufre el cambio, el verbo directamente, conjugado, sea regular o irregular. Ahí está el cambio. Punto, fin de la historia. En el pasado siempre negativo, el verbo ya no cambia. ¿Por qué? Porque aparece un verbo auxiliar. El auxiliar, ¿qué hace? Auxilia al verbo principal. En este caso, ayudándolo a conjugarse correctamente en el pasado siempre en forma negativa. ¿Ok? Y respeto de un solo cambio. Aquí está el cambio. Aquí está la D que necesita el verbo ser conjugado correctamente. ¿Se entendió, chicos? ¿Ok? Entonces, un solo cambio. El negativo es muy sencillo. No tiene que hacer mucho o nada. ¿Ok? Solamente el auxiliar uno solo para todos los sujetos, para todos los verbos y no cambias el verbo. ¿Ok? De la forma de pregunta, interrogative form, sucede exactamente lo mismo. ¿Ok? El auxiliar did por delante, sujeto,
igual para todos los sujetos, y el verbo también en forma base. Ya sabemos que un solo cambio es permitido en una oración en inglés. Entonces, la regla aplica para el pasado simple a modo de pregunta. So remember, ¿no? When the auxiliary is in the sentence, the verb will not change. El verbo no cambiará. En este caso, el auxiliar es did, ¿no? In this case, the auxiliary is did. So, did she pass on the exam? ¿No? ¿Pasó y el examen? ¿Ok? Did pass, ¿no? Que este verbo no cambia, ¿eh? Entonces, que el auxiliar, ¿qué hace? Está auxiliar, está ayudando a conjugarse correctamente en el pasado simple, en este caso a modo de pregunta. Did you study English? ¿Estudiaste inglés? ¿No? Did he go to a doctor yesterday? ¿No? ¿Fue él al doctor ayer? ¿Okay? Fue él al doctor ayer. ¿Okay? Y ahí está jóvenes, ¿ya? Entonces, un solo cambio es permitido dentro de la gramática del idioma inglés. Que quede claro, ¿ya? Very good. Expressions of time. Las expresiones de tiempo dentro del pasado simple. Es muy importante, ¿ya? Casi siempre, ¿ya? Y es mejor también decir en qué momento del pasado sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque el pasado, desde la perspectiva y la función, es decir, el uso del pasado simple, convierte ese tiempo gramatical en un tiempo muy extenso. Les hago una pregunta. ¿Ayer fue el pasado? Sí, y hace 100 años también. O sea, generalmente es muy importante decir en qué momento, ¿no? Precisar en qué momento ese pasado tan amplio sucedieron las cosas. Por eso que es bastante frecuente usar cuando hablamos en pasado, expresiones como yesterday, ayer, the day before yesterday, después sería como antes de ayer, ¿no? ¿Okay? Last night, o last, no último pasado, ¿no? Last night, ¿no? Anoche, última noche, last month, last year, last week, ¿no? Ago, ¿no? Days ago, hace días, ¿no? Generalmente podemos traer ese ago también con números exactos, ¿okay? Entonces, esos son algunos términos del pasado, ¿no? Es importante mencionarlo, ¿no? Porque si yo digo que algo sucedió en el pasado, hago mi oración y no pongo un tiempo, no lo delimito de alguna manera, me queda un poco la idea en el aire, ¿no? Es decir, ok, sucedió sí, pero ¿cuándo, no? Ser más preciso, ¿ok? Por una cuestión de precisión. Very good, ¿ok? So, past, ¿no? En el pasado tenemos yesterday, ayer, last week, la semana pasada, la última semana, last month, el último mes, el mes pasado, last year, el último año, el año pasado, a little while ago, hace poco, hace poquito, an hour ago, hace una hora, this morning, esta mañana, hablaba del pasado, in the past, en el pasado, obviamente, a long time ago, hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, the day before, okay, un día antes de ayer, ¿no? Okay, un día antes, ayer, a day before es como yesterday, ayer. Yesterday, lógicamente ayer, recently, recientemente, un pasado reciente, in 1989, okay, en 1989, y en este caso, ¿no? When I was born, cuando yo nací, ¿no? 1 week ago, hace una semana. ¿Ok? Very good. Ahí está. ¿Ok? Hasta la ratita que fastidio un poquito. Ok, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, estas son las expresiones del pasado que es importante utilizar de manera correcta o adecuada. En resumen, chicos, we use the past simple to describe an action which started and finished in the past. Estoy resumiendo, ¿ya? Usamos el pasado simple para describir una acción, el cual empezó y terminó en el pasado. Por ejemplo, I lived in Spain when I was younger, ¿ok? Yo viví en España cuando yo era joven. Punto, se acabó la historia. Tom was very sick last month. Tom estuvo muy enfermo el mes pasado, el mes que pasó, ¿ok? La acción terminó en el pasado. Recuerda, gramaticalmente, ¿ya? De forma afirmativa, el sujeto, ¿ok? Sujeto más el verbo. Si es regular, agrégale ed con la regla que ya sabemos, ¿no? Ed o ied, ¿no? Y si es irregular, obviamente el verbo cambia, ¿no? ¿Okay? Entonces, en la afirmación, el verbo cambia, ¿no? We loved the dinner on Saturday, ¿no? Nos encantó la cena del sábado. Tom had an exam last month, ¿no? Tom tuvo examen el mes pasado. I called Sally this morning, ¿no? Yo llamé a Sally esta mañana. ¿Okay? En cambio, la forma negativa es más sencilla la cosa, porque tenemos a los sujetos y el auxiliar did not, la contracción didn't, ¿no? ¿Okay? Un auxiliar para todos los sujetos. Y el verbo lo ponemos de forma infinitiva sin el tú o la forma base, así se le conoce. We didn't go to the cinema last month. Nosotros no fuimos al cine la última noche. Daniel didn't eat breakfast this morning, ¿no? Daniel no desayunó, no tomó desayuno esta mañana. I didn't read that book, ¿no? Yo no leí ese libro.
¿ok? Un solo cambio, recuerda. Aparecen los auxiliares, en este caso didn't, el verbo vuelve a su forma base, ¿ya? No puedo hacer doble modificación. Lo mismo sucede con las preguntas, interrogative, ¿no? Auxiliary did, por delante, el sujeto, para todos los sujetos un solo auxiliar did, y la forma infinitiva del verbo, la forma base, el infinitivo sin el to. Did Sarah study Spanish at school? ¿No? Sara estudió español en el colegio. Did we sing that song yesterday? Cantamos esa canción ayer. Did you find your telephone? ¿Encontraste tu teléfono? ¿Okay? De esa manera vamos a colocar los verbos dentro de la forma base. ¿Por qué? Porque la auxiliar está por delante, un solo cambio. ¿Ya? ¿Qué hace el verbo auxiliar? Auxilia, ayuda al verbo a conjugarse correctamente. Didn't para el negativo y did para la pregunta, ambos en el tiempo pasado. But remember, to be is always different. Pero recuerda que el verbo be es diferente, ¿se acuerdan? En el presente es am, is, are. La conjugación depende del sujeto y un verbo que cambia completamente su forma base. Ok. En el pasado simple, be cambia también, ¿ya? Was and were, ¿no? I was, you were, he, she, it was, ¿ok? ¿No? We and they, we, you and they, or we and they were. ¿Okay? Entonces cambia. El verbo be no usa auxiliares, ni en presente ni en pasado. ¿Okay? De hecho, para negar usan el not, ¿no? Su contracción wasn't or weren't, ¿no? Depende del sujeto. Y para preguntar de igual manera, ¿okay? Que haya posición, no hay auxiliares, simplemente que haya posición con el sujeto. Por eso que el verbo be está aparte de todos los demás verbos y sigue sus propias reglas gramaticales. ¿Ok? Entonces recuerda, ¿ya? Que esta es la conjugación. ¿Ok? Ahí el negativo, ¿no? I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, ¿no? We weren't, they weren't. ¿Ok? Y la pregunta, ¿no? Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were they? ¿Okay? Y tenemos las preguntas. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, esto es el pasado simple, ¿ya? En la estructuración gramatical y en el uso de dicha gramática, ¿no? ¿Para qué sirve este pasado simple? Obviamente hay que trabajar con los verbos, ¿ok? Sumamente importante. Very good, ¿ok? Ahí está entonces. Bien, como ya sabemos, tenemos que revisar un texto, ¿ok? El texto número 1 para esta semana, ¿ya? El texto número 2 les queda a ustedes como tarea, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajarlo de la mejor forma posible, ¿ya? Lo hago, como siempre, lo hago en ambos idiomas para facilitarles un poco el aprendizaje y así practicar también para la parte de vocabulario. Human Development, ¿no? El desarrollo humano. El texto, el párrafo, tiene como título Desarrollo humano. When early humans hunted and gathered food, ¿okay? Cuando los primeros humanos, dice, cazaban y almacenaban su comida, they were not in control of their environment. ¿Okay? Ellos no tenían el control, ellos no estaban con el control de su medio ambiente, ¿no? ¿Okay? De su espacio natural. They could only interact with their surroundings as lower organisms did, ¿no? Ellos solamente podían interactuar con su entorno, ¿ok? Así como también los organismos menores lo hacían, ¿ok? Todos los organismos menores simplemente interactuaban con su entorno, ¿ok? When humans learned to make fire, cuando los humanos aprendieron a domesticar el fuego, a hacer el fuego, a crear el fuego, they became capable of altering their environments, ¿ok? Ellos, o sea, sin embargo, ellos los humanos, ¿no? Se fueron capaces, ¿no? Se hicieron más capaces de alterar su espacio, su medio ambiente, ¿okay? El ambiente. To provide themselves with fuel, they stripped bark from trees, ¿okay? Para proveerse, ¿no? Ellos mismos, dice, de combustible, ¿no? Ellos rasgaban las cortezas de los árboles, ¿okay? Como que los rasgaban, ¿no? Los hacían tiras, ¿no? Las cortezas de los árboles. Causing the trees to die. Lo que causó que los árboles murieran. ¿Okay? Clearings were aboard in forests to increase the growth of grass. ¿Okay? Dice, los claros fueron quemados en los bosques, ¿no? Para incrementar el crecimiento del gras, del césped, ¿no? De la hierba. And to provide a greater grazing area for the wild animals that humans fed upon. ¿Okay? Dice el gras, ¿no? Para y promover, dice, ¿no? Áreas despejadas, ¿no? Para justamente el desarrollo de animales salvajes y los humanos se alimentaran, ¿no? That humans fed up, ¿no? ¿Ok? Entonces, empezaron a domesticar de alguna manera, ¿no? Talaban los árboles y creaban, pues, zonas, en primer principio, ganaderas.
This development led to farming and the domestication of animals, lo que les decía, ¿no? Este desarrollo permitió, dice, la granja, ¿no? Y la domesticación de animales. Okay? Fire also provided the means of cooking plants which had previously been inedible. Okay? El fuego también proveyó, ¿no? Se le dio dio, ¿no? El medio de cocinar plantas, cuando en general los alimentos se llaman verduras vegetales, ¿no? Las cuales previamente habían sido incomibles, ¿no? Incomibles. Only when the process of meeting the basic need for food reached, okay, a certain level of sophistication was it possible for humans to follow other pursuits such as the founding of cities. Okay? Solamente cuando el proceso de encontrar esas necesidades básicas para encontrar alimento a cierto nivel de sofisticación, ¿no? Fuera que esto posible para los humanos para seguir pues con otros menesteres, otras cosas, ¿no? En otros aspectos, como por ejemplo la fundación de las ciudades, ¿ok? Entonces ahí está el texto, ¿ya? El desarrollo humano. Esto así, ¿no? De manera, de alguna forma gradual en el cronológico, en el tiempo, pero lo más resaltante, ¿no? Ok, question number 1. This passage is mainly concerned, ¿no? Este texto, este pasaje de texto, principalmente, ¿no? Hace referencia a, ¿no? ¿De qué se trata, no? So, how the discovery of fire changed the development of mankind. ¿No? Dice, cómo el descubrimiento del fuego cambió el desarrollo de la humanidad. Mankind, humanidad. ¿Ok? Very good. Number 2. One can infer from the passage that the discovery of how to make fire, okay, uno puede inferir del texto, ¿no? Que el descubrimiento de cómo hacer fuego, cómo preparar el fuego, cómo elaborar fuego de una manera, ¿no? Increase alimentary options for early humans, ¿ok? Incrementó las opciones alimentarias para los primeros humanos, ¿ok? Sí, pues verduras, sobre todo verduras vegetales que no se comían porque eran incomibles, comerlas crudas de alguna manera, al momento de traer el fuego y de alguna manera aprender a cocinar, ¿no? Entonces estas verduras, plantas en general, ¿no? Se hicieron más fáciles de comer, digamos así, ¿okay? Cuando primeros comibles. Number 3, as we understand from the passage, early humans, ¿no? Entendemos del texto que los primeros humanos, ¿no? Use fire as a tool to alter their surroundings, ¿no? Dice que usaron el fuego como una herramienta para alterar su entorno. ¿Okay? Una herramienta para mantener a raya a los depredadores de repente, ¿no? ¿Okay? Cuando no roben la comida, etc. Question number 4. It is clear in the passage that, ¿no? Está claro en el texto que early humans didn't have control of their environment when they hunted and joined food. Dice, los primeros humanos, ¿no? No tenían control de su medio ambiente cuando ellos cazaban y juntaban la comida, recolectaban la comida. ¿Ok? Entonces, esto está claro, ¿no? En el texto. And the last one, according to the passage, ¿no? De acuerdo al texto, what is the closest meaning to inedible? Lo hemos puesto por acá, ¿no? Inedible, lo dije en español. ¿Ok? In English, what would be? Unedible, incomible. ¿Ok? Incomible, o sea, no se puede comer por alguna razón. ¿Okay? Cocinar, crudo, digestible, digestible. Ok, very good. Ok, chicos, ahí tienen entonces ustedes el desarrollo de esta clase, ¿no? Tienen pues como tarea, digámoslo así, el segundo texto, desarrollenlo, léanlo, entiendan un poco, un diccionario ayuda también y vayan practicando también lo que hemos trabajado aquí en la clase, ¿ok? Al mismo tiempo, en la plataforma virtual tienen ustedes la parte teórica, ¿ok? Del tema que desarrolló el día de hoy, the simple past tense, ¿ok? Entonces también hay varios ejemplos que les pueden ayudar a practicar y entender mejor este tiempo gramatical. Recuerda que hay que entender y comprender lo que se lee, cómo mediante el uso correcto de la gramática y entenderla misma. Ok, chicos, muy bien, hagan las tareas, practiquen y estudien, por favor. Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.